invitarnos. Realmente la idea surge, creo que es del INSI. Yo simplemente soy técnica, yo soy una de las coautoras del libro de la geografía de Colombia, y por solicitud del INSI y de la biblioteca aquí del Instituto Geográfico, en el año 2017 me solicitaron que, como yo era una de las autoras del libro, pues colaborara con la descripción de los elementos gráficos y de los mapas de la publicación. Creo que la respuesta más acertada la podría dar el doctor King, que creo que la iniciativa pues es del INSI, por supuesto, porque son ellos los que trabajan todas digamos, las alternativas de inclusión para la población con discapacidad, y creo que puede dar una mejor respuesta, doctor King. Entonces, ¿de dónde surgió la idea? Y podemos complementar, doctor King, de cómo fue el proceso de esa selección que tuvieron en cuenta para decidirse por esta obra de geografía de Colombia. Bueno, haciendo justicia, realmente la idea fue del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Yo recuerdo que en 2017 llegó Clara Girón, que es la directora, ¿no?, de la biblioteca, la coordinadora de la biblioteca del IGAC, con la idea de que pusiéramos en un formato digital accesible un libro que en ese momento nos parecía todo un reto. Un libro que es el que tengo justamente en mi mano, lleno de imágenes, gráficos, tablas, esquemas, mucha información gráfica, y que realmente se constituía en un verdadero reto para nosotros. Fue iniciativa de el IGAC, y nosotros asumimos el reto y desde ese momento empezamos a trabajar conjuntamente para lograr lo que hoy tenemos. Bien, y acerca de la manera como se articularon el IGAC y el INSI para analizar cómo relatar todo el libro a lo largo y ancho de toda la obra, cómo se llevó a cabo esta articulación. Doctora Clara Girón. Pues igualmente, buenos días a todos, como lo estaba hablando Enrique y Rosángela, nosotros con el grupo de la biblioteca tenemos la geografía para Colombia. Cuando nos dimos cuenta que era mucha la gente que nos venía a consultar, alguna vez tuvimos unas visitas de unos ciegos y nos dimos cuenta que no teníamos una publicación como para que ellos pudieran leer o algo. Entonces, pues pensando también en la inclusión y todo eso, entonces nos tomamos con el trabajo en reuniones ya, en muchas cosas que se están trabajando con el Instituto Nacional para Ciegos. También se ha trabajado con la señalética, marcando todos los puntos de que el Instituto recibe personas con discapacidad visual, y también nos han apoyado, el INSI también nos ha apoyado con sensibilizaciones de cómo debemos abordar a las personas con discapacidad visual, porque pues uno cree que no, pero pues llega una persona y uno no sabe cómo decirle siga, vamos, qué servicio requiere el instituto, para dónde dirigirse. Entonces todo eso nos lo ha enseñado el INSI. Y finalmente, entonces ya con lo de la biblioteca, que quisimos ver cómo llegar nuestras publicaciones para ellos, entonces ya comenzamos a trabajar acá con Enrique. A través del Minific se adquirieron 100 licencias que fueron instaladas ya en la biblioteca, y acá donde atendemos público, en atención al ciudadano, en centro de información, en la territorial Cundinamarca y en el CIAP. Y en todas las territoriales también se instaló el software, el JAWS y el Magic. Ya entonces comenzamos teniendo la obra seleccionada, la geografía de Colombia. Ya entonces empezamos a trabajar con la cooperación del INSI y de estudios geográficos como dueños de la información. Yo quiero resaltar la colaboración de Andrea Córdoba, una de las dueñas también de las publicaciones, con Rosángela, igual de John Jairo Jiménez por parte del instituto, y el grupo de biblioteca con Enrique, que hemos estado trabajando. Entonces ya sí comenzamos a trabajar hasta llegar el día de hoy.
a llevar a cabo ya la publicación. Ha sido muy, muy chévere el día que recibimos, por ejemplo, a una niña, Luisa, que por acá la veo. Ella es ciega y ella fue una de las que se sentó ahí en la biblioteca a leer ya la publicación, la Geografía para Colombia. Entonces es algo que lo hace sentir a uno como muy contento y decir uno, el instituto, el IGAD, se está preparando para recibirlos a ellos. También les cuento que hacia el mes de noviembre tenemos proyectado sacar la publicación Geografía para Niños. Va a ser el próximo lanzamiento. Bien, me gustaría escuchar de la doctora Luz Ángela cuál cree que es el principal aporte del libro, de esta adaptación del libro a la población con discapacidad visual. Parecería una respuesta que estuviese de perogrullo, pero usted que junto a otros elaboró este libro hace un par de años atrás y ahora verlo en esta adaptación, ¿cuál cree usted que es el aporte real para la población con discapacidad visual? Yo creo que el aporte real, ya de alguna manera la doctora Eva María, la directora del instituto, lo mencionó en su presentación, es mostrar otra mirada de la ciencia geográfica y de la geografía del país. Ella mencionó en sus palabras aquello de dejar la idea de que la geografía es una asignatura que se da en la educación básica y media, de memoria, de aprenderse lugares, de aprenderse sitios, ríos, montañas. Esta publicación, que es una iniciativa de la Subdirección de Geografía y Cartografía del IGAC, que iniciamos en el año 2007 con unos compañeros geógrafos. La geografía es elaborada por geógrafos, porque yo siempre destaco la importancia de que en el Instituto Geográfico trabajemos personas que somos formadas en la ciencia geográfica, porque somos quienes tenemos una visión amplia, integral y holística de lo que significa entender el territorio y las relaciones que allí se dan. No es una ciencia síntesis. En las miradas y en las perspectivas del desarrollo de la ciencia geográfica, una de lo que se enseñaba antiguamente también era que la geografía era una ciencia síntesis porque cogía parte de la geología, de la hidrología, de la economía y hacía una síntesis de eso. Eso hay que trascenderlo. Creo que el principal aporte es mostrarle a la población con discapacidad visual otra mirada de lo que es la ciencia geográfica, otra mirada de entender el país a partir de esas interrelaciones que se dan en algo que es un concepto fundamental para saber y para entender la geografía, que es el concepto de territorio. El territorio entendido como una construcción social, el territorio entendido no como un escenario donde pasan cosas, sino como una construcción que es el resultado de la relación entre quienes lo habitamos y ese sistema natural, ¿cierto? Van a encontrarse con una geografía que no es la descripción de cosas, de lugares. Van a encontrarse con una geografía que lo que nos va a ayudar es a entender por qué el país funciona, tiene dinámicas diferentes, se relaciona con el mundo, tiene unas dinámicas locales propias y tiene una riqueza natural y cultural muy importante. Eso es lo que les ofrece la geografía de Colombia. Yo creo que no sé si habrá otra pregunta respecto a cómo está estructurado el libro, pero si la hay, se los digo, si no después. O si no ahorita se las digo. Cuéntale una vez, Luz ¿Una Ángela. vez? Claro. Como para que se den una idea, el libro, nosotros en el Instituto Geográfico, las obras que escribimos, siempre las escribimos pensando en la importancia del contexto teórico que brinda la ciencia geográfica como ciencia. En ese sentido, todas las obras que hemos desarrollado, hasta ahora hemos logrado 3 grandes obras de geografía. La primera es la Geografía de Colombia. En el año 2014 publicamos una geografía que también estábamos pensando que fuera el siguiente libro después de la Geografía para Niños, que se llama La Geografía de la Población en Colombia. Y el último libro que publicamos el año pasado, denominado La Geografía y Turismo en Colombia. Estos libros siempre parten de lo que siempre nos hemos propuesto en el grupo de estudios geográficos y de ordenamiento territorial, que somos un grupo que funciona dentro de la Subdirección de Geografía y Cartografía.
El primer capítulo siempre parte de un marco teórico y conceptual. ¿Por qué? Porque nos parece importante tenerlo allí presente para quienes estudian geografía. De hecho, los libros, hemos conocido que los libros que aquí escribimos son una fuente de información muy importante para los estudiantes de universidades que estudian geografía. Y eso nos llena de orgullo, por supuesto. Entonces, el primer capítulo de la geografía de Colombia a lo que nos adentra en principio es a decirles a ustedes qué es geografía y qué no es geografía. A quitarnos esa mirada tradicional de entender la geografía como es, como mencionaba la doctora Ana María, que no es una ciencia de memorística ni de simple descripción, que la geografía es una ciencia que nos ayuda a entender, a explicar y a resolver problemáticas o problemas que se dan en el territorio. Ese, digamos, que es el primer gran escenario, bajo unos elementos conceptuales como el entender qué es el espacio geográfico, qué es el territorio, qué es una región, unos elementos conceptuales importantes. Y de ahí vamos con unos siguientes capítulos. Tiene 8 capítulos, el último capítulo es de unas reflexiones finales, que también, digamos, es el propósito de todas las publicaciones que hacemos allí. Un capítulo inicial de entrada de marco teórico, pero un capítulo final de reflexiones respecto a todo eso que nos hemos interesado por estudiar. Entonces, en el siguiente capítulo es muy interesante. Ese capítulo lo trabajó un compañero. Yo digo aquí muchas veces que adoptamos de otras disciplinas y son geógrafos por adopción. No creo que esté aquí presente. Él se llama Mauricio Mesa. Él trabajó toda la parte de la geografía, por llamarlo de alguna manera, geografía física, y la parte ambiental, que es el capítulo 7 de la geografía. Y la idea también fue esa, mostrarle a los lectores una caracterización del territorio a partir de entender todas esas dinámicas de la geomorfología, la ecología, la climatología, toda la riqueza hídrica también del país. Pero bajo la idea de que se comprendan que eso no es así, simplemente se da y ya, sino todas las relaciones que se dan, que se derivan de estas dinámicas naturales con la población que se asienta en el territorio. El capítulo 3, ese lo escribí yo. El capítulo 1 lo escribimos con los compañeros que participamos. Fuimos realmente 3 geógrafos, 2 geógrafos y el compañero Mauricio, que fue geógrafo por adopción. Allí nos ayudó también una compañera geógrafa que no sé si está también en el escenario, Ginova Ortúa. Y ese capítulo inicial lo escribimos todos. El capítulo 2 lo escribió Mauricio, el capítulo 3 lo escribí yo. Ese capítulo se llama Proceso de Ocupación del Territorio, y lo que queremos mostrar allí es todo ese proceso de por qué la gente se asienta en el territorio en algunos lugares y no en otros, y que eso tiene algo que también mencionó la doctora Eva María, y es: nosotros no podemos entender la geografía sin la historia. ¿Sí? Entonces, el proceso histórico de ocupación del territorio es muy importante entenderlo desde quienes habitaban el territorio y todas las cosas que allí pasaron, para que entendamos por qué la gente se ubica donde está y no en otros lugares. Entonces, eso tiene que ver con todo el proceso que tuvimos nosotros de conquista, colonia, pero también con toda la oferta natural del territorio. Hasta llegar, pues, por supuesto, al siglo XX. La ventaja también de la geografía es que nos transporta desde todo ese legado histórico de ocupación del territorio, no solamente en términos de ocupación, sino también en el capítulo 2 en términos incluso desde el Big Bang, de cómo se forma la Tierra y cómo las placas tectónicas generan un territorio tan rico como el de Colombia, con las 3 cordilleras y con todas estas riquezas naturales. Entonces, digamos que ese es un aporte importante de la geografía. Nos transporta desde el origen hasta el momento actual, que es el siglo XXI, perdón. ¿Listo? Entonces, capítulo 4. El capítulo 4 finalmente terminé construyéndolo a partir de la fusión de 2 capítulos que habíamos escrito inicialmente, y lo llamamos La conformación del Estado-Nación colombiano. Este capítulo a lo que nos quiere llevar es a entender cómo ha habido una construcción no solamente de ocupación del territorio, sino una construcción político-administrativa del Estado-Nación. Eso tiene que ver con cómo se generaron las divisiones político-administrativas y cómo tenemos unas relaciones no solamente locales, nacionales, sino también globales. Colombia en el contexto global,
Colombia con unos vecinos, con unas fronteras internacionales, con países vecinos a nivel terrestre y marítimo, y toda la conformación del territorio desde el punto de vista político-administrativo. Y también como las relaciones recientes que se dan en términos de tratados, no solamente de comercio, sino de esas alianzas estratégicas para potencializar la dinámica comercial y económica del país, ¿cierto? Estamos hablando de proyectos latinoamericanos de asociación, por ejemplo, como el IRSA, el PP, Puebla-Panamá, que son como proyectos de alianzas para vías, energía, en fin, de toda esta dinámica que tiene que ver Colombia con el mundo. Ese es el capítulo 4. El capítulo 5, de ese hace parte la descripción que se hizo de la gráfica al inicio de la presentación. Es todo lo que tiene que ver con la economía del país, con la economía, la producción, todo el sector primario, secundario, terciario, toda esa dinámica económica que se da en el territorio colombiano. Lo escribió un compañero que se llama Fabio Vladimir, se me olvidó el apellido, es geógrafo también de la Universidad Nacional. Y el capítulo 6 lo escribí yo también. Se llama el proceso de todo lo que es la conformación urbano-regional del Estado colombiano, como todas esas apuestas de regionalización que se han hecho en el país, y tiene que ver también con la ocupación, como el crecimiento demográfico del país, ¿cierto? Todas esas apuestas Ahí hay una cosa importante que también aporta la geografía de Colombia, y que aquí en el Instituto Geográfico queremos desde hace unos años, incluso con la misma geografía, acabar con la falsa idea de las regiones naturales, ¿sí? Y eso tiene un respaldo teórico y conceptual, y es que las regiones naturales no existen per se, las regiones naturales no existen por sí mismas. Las regionalizaciones son unas divisiones del espacio geográfico que se hacen intencionalmente por unos intereses particulares, bien sea culturales, económicos, estatales, y entre esas múltiples regionalizaciones hay una iniciativa del año 1903 con unas personas que quisieron empezar a describir la geografía del país, que la entendieron a partir de una regionalización por la topografía y por las características climáticas, pero no significa que existan per se. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos en el país para entender que las dinámicas del país no surgen por un determinismo geográfico, que es porque estoy en Amazonia, en la Orinoquia o en los Andes, o en la región andina. Entonces, esa es una cosa importante que brinda este capítulo 6, entender que hay diferentes formas de regionalizar el país, y entender que de esas regionalizaciones dependen muchas tomas de decisiones. Y el capítulo 7, que es el último capítulo, es el capítulo ambiental, de entender cómo por esas relaciones que se dan entre nosotros que ocupamos el territorio y esa oferta natural, pues se generan unos problemas que afectan el mismo territorio, que tienen que ver con contaminación, con todo lo que tiene que ver con cambio climático. Eso es, el capítulo 8 son unas reflexiones, el capítulo 7 lo escribió Mauricio Mesa también, nosotros lo estudiamos en conjunto, y el último son unas reflexiones que a lo que conducen es a que nosotros como colombianos pensemos en cómo nos debemos proyectar como país, en qué elementos nos brinda la geografía como ciencia para poder hacer un país mejor, y para poder entender otra cosa importante, que el país no solamente es Bogotá y la región andina, sino que existen otros territorios que están en ese último capítulo. Hablamos de unas mal llamadas regiones desarticuladas que invisibilizan realidades del territorio que sí existen, como por ejemplo los municipios y departamentos del oriente y sur del país, que normalmente no aparecen visibles en los mapas, sino para mostrar que allí es la selva o el llano y que allí no hay nada más, ¿cierto? Es básicamente eso, y creo que me demoré mucho. No, pero fue un